Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Aldo Hermenegildo. Hoy es 27 de febrero y aquí empieza una edición más de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Crece la indignación y cada vez más peruanos abren los ojos. Decenas de ciudadanos insultan y le gritan una serie de improperios al señor Martín Vizcarra en la ciudad de Talara. Miren, ahí está el ladrón de Vizcarra, el ladrón, porque es un ladrón, traidor y mentiroso. Le ha robado todo el Perú, todo el Perú. Bueno, este es el momento, lamentablemente. Igual que tú, infeliz. Traidor, infeliz, ahí está ese desgraciado que nos ha llevado a dónde, nos ha llevado. ¿Por qué la policía lo está cubriendo si ya no es mandatario? Preguntamos. No ha querido, ahí está. Ahí está, justamente este es el bochornoso momento en la que se ha ido el exmandatario, ¿no? El exmandatario de la República Peruana sintiendo el rechazo prácticamente de la... Que la policía resguarda a este ladrón, como si fuera una autoridad. Así está el país. No es la primera vez que ciudadanos le reclaman al expresidente Vizcarra en las calles o simplemente lo insultan. El asunto central es que ustedes deben recordar esa imagen tan conmovedora y realmente tan indignante de esta señora gritando en Arequipa detrás del auto de Vizcarra pidiéndole oxígeno para que su esposo no se muera. Finalmente el marido falleció y ella nunca tuvo socorro. Pero lo más importante de la situación actual, creemos nosotros, son dos cosas, que por un lado la mayor parte de los medios de comunicación que habitualmente le abrían sus micros para luego aplaudirlo, ahora lo comienzan a criticar o simplemente lo lapidan. Y en segundo lugar, parece ser que cada vez hay mayor número de ciudadanos peruanos, de compatriotas, que se dan cuenta de que este señor es un miserable, que en realidad es un delincuente, un mitómano, y alguien que le ha hecho mucho daño, no solamente a las instituciones políticas del país, sino que ha sido el principal responsable de las muertes por el coronavirus en el Perú. Entonces, nosotros tenemos optimismo y pensamos que así este señor no haya sido excluido y aunque vaya a ser inhabilitado, el propio pueblo peruano lo va a castigar al no darle los votos necesarios para que salga elegido en el Congreso. Bueno, como todos sabemos, el confinamiento ha sido levantado. La primera ministra Bermúdez se presentó en estos días acompañado de varios de sus ministros para anunciar el fin de la cuarentena y el levantamiento del confinamiento social. Es decir, que vamos a retornar a algo parecido a lo anterior, que el toque de queda empieza a partir de las 9 de la noche y la única diferencia central sería que ahora los domingos hay una orden de inamovilidad. Sin embargo, aquí hay algunas cosas por discutir. El tema central es el argumento para levantar la cuarentena. Tanto la primera ministra como el ministro de Salud han sostenido que el número de contagios y de fallecidos viene sufriendo una baja importante y que por lo tanto se amerita pasar a otro nivel, al nivel de riesgo moderado y volver a la situación anterior. Nosotros no logramos entender esta situación. Habida cuenta que existe una institución muy seria en el país, ahí está la imagen, ¿no?, de Open COVID Perú,
que es una plataforma conformada por especialistas, expertos e investigadores que recolectan la data oficial, la procesan y generan un análisis para contribuir a la mejora y la eficacia del control de la pandemia y finalmente que esto ya termine. Y entonces nos sorprenden las declaraciones tanto de la primera ministra como de los ministros que la acompañan para de alguna manera sostener el levantamiento de la cuarentena. Habida cuenta que nosotros mostramos un cuadro, apenas se decretó inicialmente la cuarentena el 31 de marzo pasado, y como verán ustedes en pantalla completa, ¿no? En ese cuadro nosotros mostrábamos que habían 3 cifras diferenciadas en cuanto al número, por ejemplo, de fallecidos específicamente. Primero, la data oficial del MINSA. En segundo lugar, la data que entregan las direcciones regionales de salud. Y en tercer lugar, la del SINADEF, la del Sistema Nacional de Funciones. Y probablemente, como se ha sostenido, la data real, y no la data oficial, sea la del SINADEF. Es decir, esa que decía que en ese entonces los peruanos fallecidos por COVID eran 101.600 al 2 de febrero que se había registrado esa cifra, según el SINADEF. Sin embargo, según el MINSA, eran 41.538. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede ahora que se ha levantado la cuarentena? Y vamos a poner el siguiente cuadro también de la misma institución de Open COVID. Y ahí vamos a ver que en menos de un mes, ¿no es cierto?, la cifra se ha incrementado, según el MINSA, a 46.064 fallecidos por COVID, mientras que el SINADEF sostiene que son 118.000 muertos. Entonces, aquí el asunto central es dónde está la reducción del número de contagios y de fallecidos que justifique el levantamiento de una cuarentena que inicialmente tampoco se explicaba por qué se había decretado, ¿no? El asunto central es que esas mediciones no se pueden hacer como han sostenido alegremente la señora Bermúdez y alguno que otro ministro cada semana, cada 15 días, porque para realmente creer que existe un decrecimiento real y sostenido, no basta pues un mes. Eso no lo dice ningún especialista serio, ningún experto en salud pública que nosotros sepamos. Además, porque existe otro riesgo también particular que nunca se previó y del que dan cuenta los medios internacionales como la televisión española, que es la falta de oxígeno. Perú sufre la falta de oxígeno medicinal. En varias zonas de Lima, los familiares de enfermos de COVID-19 hacen filas de varios días por una recarga. He estado desde el mediodía, todo el día acá, he amanecido acá y voy a estar hasta el día viernes, porque el día viernes recién me dan el oxígeno. Casi 200 personas han muerto cada día por COVID-19 en febrero, 4 veces más que en diciembre con la segunda ola de la pandemia. Según cifras oficiales, hay casi 100.000 personas enfermas de COVID-19 en Perú y unas 15.000 están hospitalizadas, por lo que los servicios de salud están saturados. Muchos pacientes en casa requieren oxígeno. Según las autoridades, la demanda se elevó en 200%. Un metro cúbico se vende entre 5 y 7 dólares. Las largas filas por oxígeno han obligado a que los locales de venta tengan vigilancia policial y exigen documentos para ahuyentar a los revendedores. También se han habilitado lugares de llenado gratuito. El problema del oxígeno se vivió también en 2020. La escasez comenzó de nuevo hace un mes y a pesar de donaciones y la apertura de plantas municipales, el déficit no se ha podido cubrir.
Las autoridades prometieron que la situación mejorará con la llegada de oxígeno desde Chile, pero no hay vehículos suficientes para traerlo. Mientras, los médicos advierten que el virus se comporta más agresivamente en esta segunda ola y hacen lo que pueden para tratar la insuficiencia respiratoria. Como ven, la situación es no solo complicada, sino sumamente preocupante. Nadie sabe qué será de las pruebas moleculares que servían para hacer el diagnóstico de los que están contagiados y no tienen síntomas, para saber quién contagia a quién. Todavía hay problemas con las camas UCI y no hay oxígeno en el país. Y el oxígeno que se promete desde Chile no tiene cómo ser movilizado. Con gran razón tenían muchos médicos de que en realidad había que declarar el país en desastre nacional, pero no se ha querido reconocer y se ha preferido que las personas sigan muriendo, que los peruanos sigan muriendo, que decenas o centenas de peruanos sigan muriendo, porque ahora resulta que según Marco Loré de Mola, ya estamos por encima del número de contagiados y del número de fallecidos que hubo en la primera ola. Es decir, ya hay más muertos por el COVID que en junio y en julio. Y entonces no se explicó por qué se hizo la cuarentena y ahora, cuando se levanta la cuarentena, los argumentos son bastante risibles y patéticos, por decirlo menos. Y no hay solución. Se pide ayuda a la empresa privada, pero por otro lado se condena la compra de las vacunas por parte de las empresas privadas en el país. Es decir, se impide que, digamos, las empresas privadas se abastezcan de vacunas, pero se les pide oxígeno, por ejemplo, ¿no? Hay todas estas contradicciones que en realidad lo único que hacen es generar mayor preocupación, y que aquí estamos en una situación en la que hay que cuidarse mucho. Es decir, ya no se puede confiar en el Estado, todos tenemos que guardar la distancia social necesaria, tenemos que ponernos la mascarilla, tenemos que lavarnos las manos, los que se pueda, ¿no? Los que tengan agua obviamente, y usar mucho alcohol. Eso es lo único que queda, es decir, estamos en el sálvese quien pueda. Y mientras tanto, por el otro lado, presionar desde distintos medios o espacios para que este gobierno haga un giro de timón realmente y se preocupe por la salud de los peruanos. Felizmente, nosotros creemos que las movilizaciones de alguna manera que se han dado no solamente en Lima, sino en distintas partes del país, han generado una presión tan grande sobre el gobierno que éste se ha visto obligado justamente a levantar el confinamiento social, porque la gente ya no soportaba más. El peruano de a pie, el peruano que come al día, ya no soportaba más. Y la presión era dispersa, pero existía. La protesta social no estaba organizada de modo tan homogéneo, porque si no, hace tiempo este señor ya hubiera salido de Palacio de Gobierno. Pero la protesta estaba fragmentada, pero era grande y enorme. Y entonces ya no se podía mantener a la gente encerrada, porque la gente tiene que trabajar, porque no pueden darse la disyuntiva entre morir de COVID o morir de hambre. Así de sencilla es la situación. Pero el día de hoy tenemos dos interesantes entrevistas, una al embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, para indagar un poco acerca de lo que pasó en Relaciones Exteriores con respecto a este tema de las vacunas, que va quedando un poco de lado, ¿no? Y hasta ahora no hay ningún culpable concreto, no hay ninguna detención preliminar que nosotros sepamos, no hay ninguna acción específica o digna de resaltarse de la Fiscalía de la Nación. Entonces lo que queda es que la presión popular continúe a través de determinados medios insistiendo en este asunto, y hemos convocado al embajador Pérez Sánchez Cerro para que nos brinde sus declaraciones. Además, también hemos invitado al joven periodista Eloy Marchán, que forma parte del portal El Foco, que en los últimos tiempos ha organizado varios destapes, por ejemplo, con el tema del festín que se dio en compras en el Salud. Y hace poco también
hizo una nota acerca de la condonación que le había hecho el Tribunal Constitucional a una deuda de Telefónica del Perú. Bueno, con esas entrevistas vamos a volver más adelante, específicamente con la entrevista al embajador Pérez Sánchez Cerro en el siguiente segmento. No se muevan y no se olviden de que cualquier denuncia, cualquier pedido, cualquier comentario pueden hacerlo llegar al WhatsApp del canal que va a aparecer en la pausa comercial a continuación. No se muevan, por favor.